Son las 3 de la madrugada en el corazón de Londres. El Palacio de Buckingham permanece en silencio. Las luces se apagan una a una en las ventanas de la fachada principal. Los turistas han regresado a sus hoteles. Los guardias reales vigilan inmóviles, ceremoniales, bajo la lluvia fina que nunca cesa en esta ciudad. Pero dentro del palacio más vigilado del mundo, algo se mueve. Pasos en corredores vacíos. Voces donde no debería haber nadie. Sombras que atraviesan habitaciones cerradas desde hace décadas. Durante años, testimonios recogidos por periodistas, biógrafos reales y cronistas han documentado algo inquietante. Personal del palacio, guardias, empleados de limpieza y antiguos sirvientes han reportado experiencias que no pueden explicar. Este no es un relato de ficción. Es una recopilación de testimonios reales. De historias que se susurran en voz baja entre quienes han trabajado tras esos muros. Historias que rara vez llegan al público. Porque hay cosas que la monarquía no comenta. Cosas que permanecen en las sombras. Bienvenidos a los pasillos nocturnos de Buckingham, donde la historia no descansa. Y donde, según algunos, los muertos aún caminan. Para entender lo que ocurre en Buckingham, primero debemos comprender qué es este lugar. No es simplemente un palacio. Es el epicentro de la monarquía británica desde 1837. 775 habitaciones. 40.000 metros cuadrados. Más de 300 años de historia acumulada entre sus muros. Aquí murieron monarcas. Aquí se tomaron decisiones que cambiaron el rumbo de naciones. Aquí se vivieron tragedias, intrigas, muertes repentinas. Eduardo VII murió en una de sus habitaciones en 1910. Jorge V falleció en 1936 tras una larga agonía. Jorge VI, padre de la reina Isabel II, exhaló su último aliento en estas mismas estancias en 1952. Y más recientemente, en septiembre de 2022, la reina Isabel II falleció en el castillo de Balmoral, pero su cuerpo descansó en Buckingham antes de los funerales de Estado. Según registros históricos, el palacio se construyó sobre terrenos que fueron cementerios y hospitales en la época medieval. Algunos cronistas han señalado que la zona alrededor del palacio fue testigo de ejecuciones públicas durante el siglo XVII. No hay documentación oficial que confirme actividades paranormales. Pero hay algo que no se puede negar. Los testimonios existen. Y son muchos. ¿Qué sucede cuando un lugar acumula tanto dolor, tanta historia, tanta muerte? ¿Puede un edificio recordar? ¿Pueden los muros absorber la energía de quienes los habitaron? Los testimonios que vamos a compartir han sido recogidos a lo largo de décadas. Aparecen en biografías reales, entrevistas con exempleados, crónicas periodísticas y relatos históricos. Ninguno ha sido confirmado oficialmente por la Casa Real. Pero tampoco han sido desmentidos. El testimonio de los pasos del corredor este. Según relató un antiguo guardia real en una entrevista publicada en los años 90, durante su turno nocturno escuchó pasos nítidos en el corredor este del palacio. Pasos firmes, metódicos, como de botas militares. El guardia siguió el sonido, pero el pasillo estaba vacío. Las cámaras de seguridad no registraron ningún movimiento. Otros guardias, en distintas épocas, han reportado experiencias similares. Uno de ellos declaró, según un libro biográfico sobre la vida en el palacio publicado en 2003, que los pasos se escuchaban siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Siempre en el mismo corredor. Y siempre se detenían frente a una puerta específica. Una puerta que, según registros históricos, conducía a las antiguas habitaciones privadas del rey Eduardo VII. El testimonio de la figura en el Salón Blanco. En 1985, un empleado de limpieza reportó a su supervisor haber visto una figura femenina en el Salón Blanco. Según su testimonio, recogido años después por un periodista del Daily Mail, la mujer vestía un traje de época victoriana. Llevaba el cabello recogido y permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. Cuando el empleado se acercó, la figura desapareció. No había puertas cercanas. No había forma de salir sin ser visto. El Salón Blanco fue una de las estancias favoritas de la reina Victoria.
Pasaba largas horas allí después de la muerte de su esposo, el príncipe Alberto. Según biógrafos, permanecía en silencio, observando los jardines, sumida en el luto. ¿Era ella? Nadie puede asegurarlo. Pero el testimonio quedó registrado. El testimonio de La voz en la escalera principal. En 1997, un periodista que cubría eventos oficiales dentro del palacio relató una experiencia perturbadora. Mientras esperaba en la escalera principal, escuchó una voz masculina que decía algo en un inglés antiguo. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era claro. Autoritario. Como de alguien dando órdenes. El periodista miró a su alrededor. Estaba solo. Años después, durante una investigación histórica, descubrió que la escalera principal fue el escenario de un incidente en 1820. El rey Jorge IV, conocido por su temperamento violento, tuvo un enfrentamiento brutal con uno de sus consejeros en ese mismo lugar. El consejero cayó por las escaleras. Murió días después. El testimonio de Las sombras del ala privada. Según relatos recogidos en el libro Behind Palace Doors, publicado en 2010, varios empleados del ala privada del palacio han reportado ver sombras moviéndose en las habitaciones desocupadas. Sombras que no corresponden a ninguna persona. Que no proyectan luz. Que simplemente están. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de una enfermera que atendió a miembros de la familia real durante los años 80. Según su relato, una noche vio una sombra de pie junto a la cama de una de las habitaciones privadas. La sombra no se movía. Solo observaba. Cuando la enfermera encendió las luces, no había nadie. Estos testimonios no son aislados. Son recurrentes. Y comparten patrones. El testimonio de El monje de la capilla. La capilla real de Buckingham tiene su propia leyenda. Según crónicas históricas, en el terreno donde se construyó el palacio existió un monasterio en el siglo XIII. El monasterio fue destruido durante la Reforma Anglicana. Los monjes fueron expulsados. Algunos ejecutados. En 1968, un sacerdote que oficiaba en la capilla reportó haber visto una figura encapuchada durante una ceremonia nocturna. La figura permaneció inmóvil en una esquina. Cuando el sacerdote terminó la ceremonia y se acercó, la figura ya no estaba. Años después, otro miembro del clero mencionó en una entrevista haber sentido una presencia fría en esa misma esquina. Una presencia que le provocó una sensación de profunda tristeza. El testimonio de Los últimos días de la reina Isabel II. Este es, quizás, el testimonio más reciente. Y el más delicado. Según fuentes cercanas al palacio, citadas en artículos periodísticos británicos tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, algunos miembros del personal reportaron experiencias inusuales en las semanas previas y posteriores a su fallecimiento. Uno de los relatos, publicado de forma anónima, menciona que varios empleados escucharon pasos en las habitaciones privadas de la reina días después de su muerte. Pasos lentos. Arrastrando ligeramente. Como los de alguien muy anciano. Las habitaciones estaban vacías. Las puertas, cerradas con llave. Otro testimonio, también anónimo, describe haber visto una figura femenina de pie junto a la ventana de la sala de audiencias. La misma ventana donde la reina solía saludar al público. La figura observaba hacia afuera. Cuando el empleado parpadeó, ya no estaba. Estos testimonios no han sido confirmados, pero circulan entre el personal. Se susurran en voz baja. Y forman parte de una narrativa más amplia que rodea al palacio. Si existe algo en Buckingham, no está en todas partes. Según los testimonios recogidos a lo largo de los años, hay zonas específicas donde los fenómenos se repiten. El corredor este. Pasos nocturnos. Puertas que se abren solas. Sensación de ser observado. El salón blanco. Figuras femeninas. Presencias silenciosas. Olor a flores marchitas. La escalera principal. Voces masculinas. Sensación de caída. Frío repentino. El ala privada. Sombras sin origen. Movimientos en habitaciones vacías. Objetos que cambian de lugar. La capilla real. Figura encapuchada. Sensación de tristeza profunda.
Cantos en latín que nadie canta. ¿Por qué estas zonas? ¿Qué tienen en común? Todas están asociadas a momentos de dolor, de muerte, de despedida. Los testimonios también revelan patrones temporales, horas específicas, fechas específicas, momentos en los que, según los relatos, la actividad aumenta. La madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, la hora más oscura, la hora en la que, según registros históricos, muchos monarcas fallecieron. El cambio de guardia. Algunos guardias han reportado sentir presencias durante el cambio de turno, como si alguien invisible también montara guardia. Periodos de luto. Tras la muerte de un miembro de la familia real, los testimonios se multiplican, como si el palacio respondiera al dolor, como si los muertos anteriores acudieran a recibir al recién fallecido. Aniversarios. Fechas de muerte de monarcas anteriores. Fechas de eventos trágicos. En esos días, según algunos empleados, el palacio parece más pesado, más silencioso, más habitado. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O algo más? Antes de continuar, es importante detenernos, porque estos testimonios, por inquietantes que sean, admiten explicaciones racionales. Explicaciones que no requieren lo sobrenatural. Trabajar en un palacio con siglos de historia puede afectar la percepción. Los empleados conocen las leyendas. Saben quién murió en qué habitación. Saben qué corredores son más antiguos. Esta información previa puede generar expectativas. Y las expectativas pueden generar experiencias. El cerebro humano busca patrones. Interpreta sombras como figuras. Transforma sonidos ambientales en pasos. Este fenómeno se llama pareidolia. Y es completamente normal. Arquitectura antigua. Buckingham es un edificio enorme, construido en distintas épocas, con materiales que se expanden y contraen con la temperatura. Los crujidos son constantes. Las corrientes de aire, inevitables. Las sombras, abundantes. Los pasillos largos generan ecos. Los techos altos distorsionan sonidos. Una puerta que se cierra en un extremo del palacio puede sonar como pasos en el otro. Todo esto es arquitectura, no misterio. El peso simbólico. Buckingham no es solo un edificio. Es un símbolo. Un lugar donde la historia británica se concentra. Trabajar allí implica estar constantemente rodeado de ese peso, de esa carga emocional. Algunos psicólogos sugieren que ciertos lugares pueden generar respuestas emocionales intensas. No porque estén habitados por fantasmas, sino porque representan algo más grande que nosotros mismos. La mortalidad, el paso del tiempo, la inevitabilidad de la muerte. Pero hay testimonios que no encajan completamente en estas explicaciones. Guardias entrenados, con años de experiencia, que reportan pasos claros en pasillos vacíos. Empleados que ven figuras completas, no sombras ambiguas. Experiencias múltiples, en distintas épocas, reportadas por personas que no se conocen entre sí. Patrones que se repiten. ¿Puede todo explicarse racionalmente? Probablemente. ¿Lo hace menos inquietante? No, porque al final, lo importante no es si los fantasmas existen. Lo importante es que la gente que trabaja allí cree haberlos visto. Y esa creencia es real. Estamos al final de este recorrido. Hemos explorado testimonios. Hemos analizado explicaciones. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué sucede realmente en el Palacio de Buckingham cuando se apagan las luces? ¿Son solo historias? ¿Sugestión colectiva? ¿O hay algo más que no podemos ver? Lo que sabemos es esto. Cientos de personas han trabajado en ese palacio a lo largo de los años. Y muchas de ellas han reportado experiencias que no pueden explicar. No todas buscan atención. No todas creen en fantasmas. Pero todas vieron algo. Escucharon algo. Sintieron algo. Quizás los fantasmas no existen. Quizás son solo ecos. Ecos de vidas pasadas. De momentos dolorosos. De decisiones que cambiaron el mundo. Pero los ecos también son reales. Y en un lugar como Buckingham, con siglos de historia acumulada,
los ecos nunca desaparecen. Simplemente esperan. En los corredores oscuros. En las habitaciones cerradas. En el silencio de la madrugada. Y aquí está la pregunta final. La que cada espectador debe responder por sí mismo. ¿Puede un lugar con siglos de historia olvidar a quienes lo habitaron? ¿O acaso la historia nunca olvida? ¿Y si los muros recordaran? ¿Y si las piedras guardaran memoria? ¿Y si, en algún lugar entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente, algo permaneciera? Esta noche, mientras duermes, piensa en esto. Hay lugares en el mundo donde la historia no descansa. Donde el pasado no es pasado. Donde los muertos, quizás, no están tan muertos. El Palacio de Buckingham. 775 habitaciones. 300 años de historia. Y en alguna de esas habitaciones, en alguno de esos corredores, alguien, o algo, sigue caminando.